Hola a todos y bienvenidos a nuestro videoblog con la Fundación Rafael del Pino. Hace tiempo que no nos veíamos por toda la crisis del COVID y los cierres forzosos, y creo que es un buen momento para que hablemos precisamente de eso, de la economía post-COVID-19. Uno de los grandes problemas de esta crisis es el mantra que se está repitiendo constantemente de que ahora es el momento de que los gobiernos gasten sin control, que no haya ningún tipo de consolidación fiscal ni de control fiscal, porque es la única manera de combatir la crisis y que luego ya veremos. Una crisis pandémica no es lo mismo que una crisis normal, en la que si introduces una serie de estímulos fiscales y monetarios, eso puede generar un cierto empuje en la economía, de manera que se invierta más, se cree más empleo y se tome más crédito. Lo que nos estamos dando cuenta en esta crisis es que hay un doble efecto. Primero, los gobiernos toman muchísima más deuda y hacen unos aumentos de sus déficits fiscales muy amplios, que se van fundamentalmente ¿a qué? A gasto corriente público y a ayudas puntuales a sectores que en cualquier caso ya tenían acceso a crédito y a capital. Entonces, uno de los problemas con el que nos encontramos es que vemos que el impacto de estos estímulos es muy bajo en la economía. ¿Por qué? Por un lado, se inyecta una enorme cantidad de dinero que va a los sectores que tenían acceso a deuda y acceso a capital, y en cierta manera los zombifica. ¿Por qué? Porque les obliga a no hacer las reformas y las reestructuraciones a las que ya estaban abocados en el 2018 y en el 2019. Aerolíneas, construcción, tantos sectores mal llamados a veces estratégicos. Lo más importante, sectores que en cualquier caso tenían acceso a deuda y a capital antes de la crisis y que se podrían financiar sin problemas. Segundo, el gasto público se va fundamentalmente a gasto corriente, que no genera rentabilidad económica real. Por lo tanto, ese estímulo a la economía no genera efecto multiplicador. Por un lado, las empresas que reciben ese apoyo, bien, ¿vale?, pero no contratan más ni invierten más porque ya tenían problemas de sobrecapacidad y problemas de exceso en el 2018 y en el 2019. Muy evidente, por ejemplo, en aerolíneas, en automoción, en tantos sectores que están ahora mismo recibiendo esas ayudas, por lo menos para sobrevivir. Nadie dice que las ayudas sean malas, sí que no son suficientes. Segundo, el gasto público de cualquier manera no funciona. Estamos viendo, por ejemplo, la diferencia entre Estados Unidos y la eurozona. En Estados Unidos se ha utilizado la inyección de gasto público fundamentalmente ¿para qué? Para darle dinero directamente a las familias y a las pequeñas empresas. Mientras que en la eurozona para mantener y perpetuar el gasto administrativo y lo que se llama gasto social. ¿Cuál ha sido el efecto? El efecto es que una economía se está recuperando mucho más rápidamente. Las estimaciones para Estados Unidos es una caída del menos 2,5% del Producto Interior Bruto, a la eurozona un 8%, y a la vez que la destrucción del tejido empresarial continúa en la eurozona. En la eurozona, por ejemplo, lo que vemos es que ese dinero no llega a las microempresas, que son las que generan más parte del empleo y más parte del crecimiento. ¿Por qué? Esas empresas que están cayendo, prácticamente el 55% al borde del cierre, son empresas que no tomaban crédito, son empresas que no tienen activos mobiliarios con los que apalancarse. Es un pequeño negocio con 1, 2, a lo mejor 3 trabajadores que vivía día a día. Es curioso que las empresas que están cayendo en esta crisis son fundamentalmente las que no han hecho nada malo. No es que hayan llevado una estrategia excesivamente apalancada, no es que hayan tomado un enorme nivel de riesgo, todo lo contrario. Las que están desapareciendo son las que se estaban comportando precisamente de la manera más prudente, las
que no tenían acceso ni a deuda ni se estaban apalancando de manera agresiva. Y las que se están rescatando, entre comillas, son aquellas que ya tenían dificultades en cuanto a su estrategia, tanto en el 2018 como en el 2019. Es muy peligroso caer en el error de pensar en el gobierno como el garante de primer recurso en una economía y más en una crisis. Porque mientras hay una serie de medidas que se tienen que tomar, sin lugar a dudas, y un espacio fiscal que se concede para crecer y para crear empleo, no podemos ignorar el hecho de que el gobierno, cualquiera, tiene como objetivo fundamental mantener el statu quo y sobre todo perpetuar los desequilibrios que la economía ya tenía antes. Por lo tanto, cuando hablamos de que ahora es el momento de que los gobiernos gasten, nos olvidamos de cómo gastar. Nos olvidamos de que para lo que se está concediendo ese espacio fiscal es para crecer y crear empleo. Al contrario, si lo que utilizamos el espacio fiscal es para perpetuar desequilibrios estructurales y para aumentar un gasto público y administrativo que no genera rentabilidad económica real, el problema de una crisis pandémica como la que estamos viviendo ahora se convierte en una crisis financiera luego a medio plazo. ¿Por qué? Porque los sectores que zombificas no se hacen más fuertes y el nivel de endeudamiento que toman se convierte en impagados o en mayores problemas financieros a medio plazo y porque los sectores a los que no les está llegando nada de esa liquidez son los que continúan destruyendo empleo, continúan cerrando, entrando en problemas financieros y por lo tanto aumenta el nivel de impagos en el sector financiero a pesar de que haya enormes inyecciones de liquidez. Es literalmente como ahogar una economía en un mar de liquidez. Y claro, lo que tenemos que pensar y pensar de manera clara es qué clase de economía vamos a tener cuando salgamos de esta crisis. Desafortunadamente, la probabilidad de que cometamos exactamente los mismos errores que en la crisis del 2009 es altísima. Y la razón por la que es altísima es, como no puede ser de otra manera, porque cuando la gestión de los estímulos se le concede a aquellos que no sufren ninguna consecuencia por utilizar mal el dinero se va a utilizar mal. Por lo tanto, en esta crisis, como en cualquier otra, no es el momento para que los estados gasten sin control. Es precisamente el momento para que se apoye a las microempresas con exoneración de impuestos, con reducción de cargas burocráticas, en el que se apoye a la inversión productiva y en el que se evite la zombificación de sectores que en cualquier caso ya tenían problemas anteriormente. Muchísimas gracias a todos.